Bienvenido. Te estábamos esperando. Buenas noches, miembros de El Vacío. Para los que me conocen, saben que siempre he sido fanático de las historias de terror. He tenido la suerte de conocer gente con experiencias de este tipo. Y debo decirles, comunidad, que uno de mis temas favoritos son las brujas. Esperamos que disfruten las siguientes historias y recuerda que puedes compartirnos tu historia en el grupo de Facebook o directamente a nuestro correo y que puedes escuchar las historias de El Vacío en YouTube y Spotify. La historia que te comparto me sucedió hace poco. Abordé el metro de la línea 8 como a las 10 p.m. para regresar a casa. Saqué un libro que había estado leyendo para matar el tiempo. Me metía tanto en la lectura que no me daba cuenta cuando el tren paraba ni de quién subía y bajaba. Próxima estación, Apatlaco. Levanté la cabeza para descansar la vista y noté que 3 mujeres habían subido en la estación Apatlaco. Una de ellas llevaba un niño como de 3 años en brazos y se sentó enfrente de mí. Las otras 2 se sentaron en el asiento doble a mi izquierda. De reojo las pude ver. Todas eran muy bonitas, de rasgos finos, ojos verdes y cabello largo. De repente la que se veía más joven me sonrió y me dijo: Oye, está bueno ese libro, ¿no? Es de Prescott, ¿verdad? Sí, muy bueno, le contesté. Sí, es bueno. ¿Pero sabes cuál es mejor? El de San Ciprián. Deberías leerlo. Si quieres vamos a mi casa y ahí te lo presto. ¿Verdad, mamá, que lo invitamos? Le dijo a la mujer que tenía al niño en brazos. Esta solo asentía moviendo la cabeza sin decir ninguna palabra. Llegamos a la estación Escuadrón 201. Subieron 3 muchachos y una chica. Se me quedaban viendo y luego veían a las mujeres y murmuraban entre ellos. Yo seguí hablando con la muchacha, que con mucha insistencia quería que fuera con ellos a su casa. Yo me negaba poniendo de excusa que no podía porque tenía que ir a trabajar, aunque en realidad me sentía muy apenado. Próxima estación, Iztapalapa. Se levantaron y, ya que iban a salir del vagón, una de ellas me dijo: «Pero nos vamos a encontrar otra vez». Se bajaron, a cerrar las puertas y comenzar a avanzar el tren. Los muchachos que habían subido en el Escuadrón 201 se sentaron junto a mí y me preguntaron que por qué les había hablado a esas mujeres. Extrañado, les pregunté el porqué de esa pregunta y la chica me dijo que si no me fijé en su aspecto, que estaban realmente horribles y que el perro que llevaba a la anciana encorvada daba miedo. No creí lo que me decían porque no las vi como ellos las describían. Al contrario, eran mujeres muy atractivas. Una señora que estaba en el otro extremo del vagón se acercó y nos dijo a todos: «A este joven se lo querían llevar esas brujas». Volteó a verme directamente y me dijo: «Te salvaste, muchacho. Esas son brujas que vienen a buscar incautos. Se los llevan al Cerro de la Estrella y ahí se los friegan. ¿A poco no sabes de lo que han encontrado por la Cueva del Diablo?». En la siguiente estación la señora se bajó y los chavos y yo nos quedamos viendo en silencio. Mi padre, junto con sus amigos y familiares, tienen la costumbre de realizar cada año caminatas a pie, desde la Jusco hasta la iglesia de Chalma en el Estado de México. Cuando cumplí 10 años, mi padre me invitó a unirme y acepté.
El día del viaje tomamos un camión que nos dejó en el Ajusco, del lado donde casi no hay carretera. Luego emprendimos una caminata larga para descansar en una de las cabañas que se encontraban adentrándonos en el cerro. Eran ya casi las 12 a.m. cuando llegamos. Salimos para mirar el paisaje. Esa noche llena de estrellas, con el cielo totalmente limpio. Casi no había árboles cerca, y con la luz de la luna se lograba ver perfectamente la silueta de los cerros. A lo lejos pudimos ver dos bolas de fuego en la ladera, subiendo y bajando a una distancia similar al tamaño de los grandes árboles que se veían, y la intensidad de su brillo se hacía fuerte y débil. Mi padre dio una especie de alerta y enseguida varios hombres prendieron cohetes que tronaron muy fuerte. Mi padre simplemente me agarró de la mano y me metió a la cabaña. Es la única vez que he vivido algo de ese estilo, y estoy seguro que se trataban de brujas. Las protagonistas de las historias que están por escuchar no tienen nada de humanas. En el pensamiento colectivo se describen como seres capaces de hipnotizar al punto de provocar un sueño profundo y así poder llevarse su alimento favorito. Pequeños no bautizados. Te comparto una historia que pocos saben en mi familia y que escuché directamente de mi abuela. Ella es originaria de un pequeño pueblo en Tlaxcala. Desde muy joven, tuve a mis tías, y en ese momento había tenido a su primer hijo varón, mi papá. Todos ellos vivían en una casita de lámina muy cerca del bosque con mi abuelo. Mi tía contó que en aquel entonces hubo una ola de pérdidas. Muchos pequeños amanecían a las afueras de sus casas, pálidos, con el cuerpo totalmente seco y un hueco en la cabeza. Y en algunos casos, marcas de manos con dedos muy largos en la espalda, como si hubiesen sido marcados. Mi abuela estaba muy preocupada por estas cosas. Siempre trataba de no dejar a mi papá y mis tías solos, y por las noches siempre se acostaba con ellos abrazándolos, esperando la llegada de mi abuelo. Una noche estaba sentada en la cama con el bebé a su lado, como siempre. No tenía sueño a pesar de que ya era muy tarde y mi abuelo aún no llegaba. Un mal presentimiento rondaba su cabeza y eso le hacía sentir muy nerviosa, aunque no sabía explicar el por qué. Pasaron los minutos y, de una forma muy extraña, comenzó a sentir muy pesados sus ojos. No estaba dormida del todo, pero es como si algo la paralizara. Las láminas del techo comenzaron a moverse. Algo caminaba sobre ellas. Cuando el ruido se detuvo, sintió un peso sobre la cama y plumas rozando sus pies. Recordó las historias de lo que pasaba en el pueblo, de las desapariciones, y comenzó a rezar en su mente. Un aire frío se sintió en toda la habitación, como si la puerta de la entrada se hubiese abierto. Seguía sin poder moverse y, muy asustada, comenzó a mirar a todos lados. Angustiada, se dio cuenta que el bebé estaba ya en el piso de tierra y era arrastrado de su pequeño pie por algo que no podía ver, pero sí podía notar enormes huellas de ave que venían de la entrada y se marcaban otras de regreso. No podía soportar la imagen de ver a su hijo siendo arrastrado. Sabía que terminaría como aquellos cuerpos de los que se hablaba en el pueblo.
Con todas sus fuerzas intentó levantarse de la cama. Sintió un dolor enorme en todo el cuerpo, pero pudo levantarse. Se arrojó hacia su bebé y empezó a maldecir en voz alta. Un viento todavía más fuerte sopló. Eso que intentaba llevarse al bebé dejó de arrastrarlo, y de un solo golpe se cerró la puerta. Siempre que mi abuela cuenta esta historia, lo hace con una mezcla de miedo y asombro. Y aunque muchos piensan que podrían ser simplemente supersticiones de pueblo, ella está convencida de que lo que vivió fue real. Vengo de una familia que ha pasado por muchas cuestiones sobrenaturales. Por lo que sabemos, todo empezó cuando mi abuelo materno hizo un pacto, lo que provocó que nuestra familia a la fecha siga ligada a este tipo de cosas. Cuando era recién nacido, tuve encuentros con brujas. En aquel entonces, me dicen, yo tenía 6 meses de nacimiento. La casa de mis abuelos es pequeña, pero el terreno es bastante grande. En ese entonces mis papás vivían allí en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. Una noche, mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos. El niño. Amor, el niño. Se han llevado al niño. Despertaron a todos en la casa. Estuvieron buscando en cada rincón hasta que salieron de ella y me vieron en el piso, justo bajo la luz fuera de la casa, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Dice que alcanzaron a ver una figura de ropa negra encorvada adentrándose en la oscuridad. La segunda ocasión fue cuando tenía 1 año. Mi mamá y una tía habían ido a visitar a mi abuelita materna y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, mi tía se quedó afuera del edificio. En eso vio a lo lejos a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez unos 50, de una complexión más robusta. Iban vestidas totalmente de negro y se encontraban bastante alejadas de ella. Le causaron un mal presentimiento porque no dejaban de mirarla. A pesar de la distancia, pudo escucharlas como si le hablaran al oído. Era una sensación sumamente extraña. Podía ver cómo se movían los labios de esas mujeres, pero era imposible escucharlas tan claramente a esa distancia. Danos al niño. Danos al niño. Se llenó de miedo y dijo que podía sentir como si una fuerza le empujara poco a poco hacia ellas. Se puso a orar a Dios y dice que pasados unos minutos que se sintieron como horas, algo la jaló del brazo a esa casa de mi abuelo. Pero al voltear no había nadie. Ya dentro de la casa corrió hacia el cuarto donde estaba mi mamá y pudiera notar que tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños. Después de esos acontecimientos decidieron llevarme a bautizar y los cruces con esas brujas se detuvieron. Hola, mi nombre es Julián y esta es la experiencia más cercana a lo paranormal que he vivido. Todo empezó unos meses atrás. En casa tenemos un perro que por las noches le gusta dormir en el patio, aunque le dejemos una de las puertas de la casa abierta. Estamos acostumbrados a sus ladridos hacia la calle, porque es muy protector y creemos que lo hace si es que escucha ruidos de afuera. Nunca le habíamos prestado tanta atención, hasta una noche que sus ladridos fueron más intensos. Pero lo raro es que no ladraba hacia afuera de la casa, sino hacia uno de los cuartos traseros. Al salir,
Vimos al perro con una mirada fija hacia el techo. Mi mamá también salió, pero no alcanzó a ver algo. Nos fuimos acercando y conforme lo hacíamos, el perro comenzaba a pegar saltos hacia la pared, como si intentara alcanzar algo. Me subí en una barra improvisada para hacer ejercicio, pero aunque intenté alumbrar con la lámpara de mi celular, no pude ver nada. Antes de continuar, es importante mencionarte que no soy creyente de cuestiones paranormales. En casa no somos religiosos, así que no nos dejamos llevar por historias de diablos ni ángeles. Podrá decirse que soy una persona muy escéptica y siempre trato de encontrar respuestas lógicas, pero a esto no le he encontrado ninguna explicación. Un par de días después, tenía que levantarme a las 5:30 para ir a la universidad. Desperté, pero no recordaba que hubiese sonado la alarma de mi celular. Traté de extender mi brazo para mirar la hora, pero no pude hacerlo. Podía sentir una mano sosteniéndolo. Quise levantarme de la cama, pero al intentarlo, me empezó a arder todo el cuerpo, como si estuvieran quemando. Miré a esa dirección y en la oscuridad pude ver un par de ojos brillando. El brazo de esa cosa con la piel quemada y dedos muy largos agarrándome. Tengo hambre. Grité, tan fuerte que desperté a mi mamá. Escuché cómo corría hacia mi habitación. Antes de que abriera la puerta, pude sentir cómo esa cosa me soltó y por fin pude levantarme de la cama. Abracé a mi madre y le expliqué todo lo que sucedió. No encuentro explicación a lo que viví. Mis amigos dicen que fue una bruja, pero me gusta pensar que todo fue una pesadilla demasiado vívida.